en todas las naciones, para que conozcan del Señor, y luego vendrá el fin. Mi pregunta sería, ¿qué evangelio se va a predicar en ese avivamiento? ¿El de una iglesia determinada, de alguna congregación, o qué evangelio? Lo vamos a ver esta noche, pero vamos antes a orar por las peticiones. Levante sus manos al cielo juntamente con los peticionarios, nosotros, y oramos. Padre, bendice a cada uno de tus hijos que te piden que los asistas. En el nombre de Jesús, cólmalos de bendiciones para que tu nombre sea glorificado. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Ahora que leía, y será predicado este evangelio del reino en todas partes del mundo. Quiere decir que viene un avivamiento antes de que Cristo regrese, sin precedentes. Pero tenemos que definir qué es avivamiento. Se supone que todos los que estamos en Cristo ya estamos vivos. ¿Está usted vivo? Por el Espíritu nuevo, ¿verdad? Pero resulta que estando en Cristo, muchas veces perdemos la comunión con Él, por causa del pecado, por causa de no creerle al Dios vivo su palabra, etc. Y entonces necesitamos renovarnos, avivarnos en el Señor. ¿Qué evangelio predicaron los apóstoles de la iglesia? De la iglesia del principio. Un evangelio vivo. Un evangelio que Pablo decía que no era solo palabra. Vamos a ver cómo dice. La palabra que les dimos en el evangelio, 1 Tesalonicenses 1:5, no se quedó en palabras solamente, sino se manifestó con el poder de Dios, con abundantes manifestaciones del Espíritu. ¿Nota eso? Entonces el evangelio, para ser el evangelio original de los apóstoles, es un evangelio que no solo es palabra, sino lleva señales. Pero yo quisiera que usted notara que no son señales necesariamente milagrosas solamente, sino hay señales de cambios naturales que no le damos mucha importancia. Por ejemplo, cuando Pedro lo llamó el Señor a su servicio, usted sabe que caminó sobre el mar. Es un andar sobrenatural, un don de milagros, caminado sobre el mar. Pero la mayor parte del tiempo, guiado por el Señor, caminó en barcas o a pie. O sea, no todo el andar es sobrenatural. Pero nosotros en el evangelio, aunque no vamos a hacer milagros necesariamente, porque es un don que se lo va a dar el Señor a uno y a otro no, depende de la necesidad. En el evangelio nosotros debemos ver
si la palabra es respaldada por sobrenaturalidades, señales. Yo no le digo que necesariamente tiene que ser un muerto que se levante, un paralítico que camine, aunque pueda ser. Pero necesariamente tiene que haber cambios al natural en la persona, frutos, conductas nuevas. Generalmente que pensamos en un evangelio de poder, pensamos solo en milagros. No, hay facultades que el Espíritu Santo maneja en las personas convertidas al natural, donde servicio, donde administrar, donde, que no sea carismático, donde ayudar. Sí, son dones, facultades que el Espíritu da. Pero cuando nosotros pensamos en un evangelio con poder, pensamos solo en sanidades o milagros. Pero yo le pregunto, cuando usted se convirtió, cuando usted cambió de vida, ¿no fue ese un don especial? Cuando usted empezó a andar agradando a Dios, ¿no fue un don del Espíritu? Sí, como lo es que un paralítico camine, o más grande. Pues no le damos importancia mucha. Bueno, pero de todas maneras el evangelio tiene que ser con señales. Pablo está diciendo, cuando yo les prediqué el evangelio, en esta porción, no les prediqué solo con palabras, sino con demostraciones del Espíritu Santo. ¿Cuáles serán esas demostraciones? Por ejemplo, los dones del Espíritu. El hablar en lenguas extrañas es un don sobrenatural, porque no se aprende eso cuando es legítimo. Es el Espíritu que lo pone. Cuando hay milagros, cuando hay sanidades, es sobrenatural. Pero también cuando hay servicio, es sobrenatural. Cuando el criado de Abraham llegó a traer a Rebeca, cuando la vio llegar al pozo para sacar agua, ya el Señor había puesto en Rebeca que fuera hacendosa con el criado de Abraham. Le había dado una facultad para que ella le sirviera dándole agua a todos sus camellos, 10. Ese no era un don milagroso a la vista del hombre, era un servicio, pero también era de Dios, eso, del Espíritu. ¿Quién le puso eso a Rebeca? Dios. Hasta ella se ha de haber admirado. ¿Y por qué le diría yo a este hombre que le voy a dar de beber a los 10 camellos? Porque Dios se lo había puesto. O sea que Él pone el servicio también, cuando es del Espíritu. Cuando Elías llegó a la viuda de Sarepta, le dijo el Señor, le había dicho: Señor, voy a llevarte a una viuda pobre, y ya le di órdenes para que te alimente. Qué raro, dijo Elías. Ni siquiera tenía el nombre de la viuda, pero la encontró en Sarepta. Y precisamente la encontró comiendo. Iban a comer con el hijo, la viuda. Y entonces, como ya le había dicho Dios a Elías, yo ya le puse que te diera de alimento. La viuda ni siquiera dijo que Dios le había impulsado eso. Entonces Elías la probó y le dijo: mira, mujer, dame de comer. Es que este es el último bocado que tengo. Hay hambre en la tierra.
vamos a comer esto con mi hijo y a saber si vamos a tener más. Sí, pero dame a mí primero. Entonces la viuda, como ya tenía la orden del Espíritu de Dios, le dio. O sea que son dones que no son precisamente milagrosos a la vista, pero que alguien te sirva, se derrame delante de ti, te ayude. Si se lo puso el Espíritu, es un don de Dios. O sea que hay dones carismáticos y dones naturales. Eso tienen que presentarse en el Evangelio. Yo sé que usted y yo diríamos, si el Señor nos dijera, ¿qué don quieres? ¿De milagros o de sanidades? ¿Por qué no pedimos de servir? Porque no suena, ¿verdad? Mejor pediríamos que nos sirvan. Bueno, todo esto lo traigo porque este evangelio pleno de carismas y de naturalidades movidas por el Espíritu Santo se va a predicar en todo el mundo antes que venga el siglo venidero, antes que venga el fin. No se va a quedar nadie en la tierra diciendo que no supo de este evangelio. Pero vamos a ver cuál es el orden del evangelio. Ese evangelio que se va a predicar y que ya se está predicando. En primer lugar, en el mismo capítulo 1 de 1 Tesalonicenses, verso 6, se va a predicar en medio de la oposición del mundo. No va a ser un evangelio fácil. Va a haber una oposición del mundo pagano. Y ahí se va a predicar en todas partes, con oposición satánica, inclusive. Pero dice, me llama la atención que dice, con oposición y a la vez con alegría del Espíritu. ¿Cómo es posible, hermano, que con la oposición terrible, temeraria del mundo, se pueda predicar un evangelio con gozo? Tal vez golpeado, tal vez afrentado, insultado, pero lleno de gozo. Al principio así era. Los apóstoles fueron azotados una vez, y así que los terminaron de azotar por predicar el evangelio. Dice que salieron felices, gozosos, no de la paleada, de ser tenidos por dignos de sufrir por causa del evangelio. Amén. Pero hay varias cosas que aquí se notan. Desde el verso de 1 Tesalonicenses 1, verso 9, dicen los apóstoles, hemos tenido éxito en Tesalónica. Aplique a nosotros o a donde sea el lugar. Hemos tenido éxito porque sabemos cómo se convirtieron. Estoy leyendo el verso completo. Cómo se convirtieron a Dios. O sea que el evangelio pleno, el evangelio apostólico, el original, cambia, convierte a las personas. Entonces, para mí, que es el milagro más grande, cambiar a un hombre de naturaleza vieja en nueva, que esté listo para ser eterno. ¿Le parece poco? A mí me parece que eso es más grande que quitar una parálisis. Amén. Hacerlo que usted o yo
vivamos eternamente. Es un milagro. No servíamos para nada antes. Servíamos de estorbo. Éramos destituidos de la gloria. Pero Dios nos eligió para que el Evangelio nos llegara y nos convirtiéramos. Porque la conversión también es obra de Dios. Si el Espíritu Santo no trabajara en el pagano que oye el Evangelio, no vendría a Cristo. Si mi Padre no lo trae, dijo Cristo, a mí no viene. Así que cuando estás tú nervioso ahí oyendo la palabra y con deseos de recibirla, es el Padre por el Espíritu que te está invitando. Amén. Ahora, yo quiero que usted se fije bien qué cosas van a pasar predicando este Evangelio antes de que Cristo regrese. Primero, conversión. O si usted quiere, primero arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Un deseo de cambio. Pero uno no lo puede hacer por uno mismo. Entonces viene la palabra y le dice, pues solo por fe cree en Cristo. Y viene uno y cree. Todo eso es obra del Espíritu, no del predicador. A veces el predicador se queda asustado porque venga alguien a recibir a Cristo. Y a veces cree él que tiene a saber qué atractivo el predicador. No, como le sucedió a uno que aceptó en una iglesia chica, estaba el predicador gritando su mensaje. Y una persona desde allá atrás entró corriendo y se rindió. El predicador dijo, ¿qué sería lo que le impactó? Y solo esperó que se calmara y le dijo después del culto, ¿qué fue lo que lo hizo a usted? ¿Qué palabra que yo le di lo trajo a Cristo? Y le dijo, yo no oí nada de lo que usted dijo. Ahora, oiga, yo iba por la calle y algo me metió. Y cuando yo sentí corriendo, estaba ahí hincado, le dijo. Yo no oí ningún mensaje. Algo me empujó porque necesito cambiar. Trabajo del Espíritu. Sí, mire, hermano, si uno se negara a predicar el Evangelio, el Señor podría llegar a las personas, pero quiere que participemos. ¿Quién le podría hablar a Saulo? Era matón, hermano, sanguinario, agarraba a la gente y se la llevaba a la cárcel por predicar a Jesús de Nazaret. Nadie le hablaba. Entonces Dios quería convertirlo. Tuvo que hacerlo el mismo Mesías desde el cielo. Le apareció en el camino de Damasco. Allá va Pablo. Le dijo a Ananías, ya convertido Saulo, anda y va a recibir el bautismo del Espíritu. Ah, no, le dijo Ananías, ese mata. Quiere decir que a veces el Señor lo haces directo. ¿Por qué entonces nos llama a predicar? Porque nos quiere dar participación. Aleluya. ¿De dónde venían? Sin Dios, sin esperanza. Y se convirtieron a Dios. ¿Y cómo lo conocieron de repente? Estuviera trabajando. Y otro porque es hijo. Pero si hay alguien que no te venga esta noche, si no se queda impactado y en algún. Pero el Espíritu conozca. Por eso dice, lo leo. ¿Cómo os convertí? Allá teníamos ídolos probablemente. De alguna forma, en una vitrina, en como sea, ¿no? Aunque dejando esos ídolos, podemos tener aún ídolos de carne.
Hay que quitar todo eso, dejar el apego a lo temporal para conocer a Dios. Mire que sigue. Después de conocer a Dios, dejando la idolatría, idolatría es adorar criaturas en vez del Creador, en cualquier forma que sea. Puede hacer que usted mismo se adore a sí mismo, o adore a una persona. O le dice una mujer a un hombre, o el hombre le dice mintiendo, yo te adoro también. Bueno, esa es idolatría, aunque hay otras formas de idolatría. Muy bien, ¿qué sigue? Después, si usted lo lee conmigo, dice, dejando los ídolos, empezaron ustedes a servir. Entonces lo que sigue es dar servicio. Aún antes de los milagros, hermano. Aún antes de los carismas. Aún antes de que usted tenga dones del Espíritu. Usted debe servir, desear servir a Dios que acaba de conocer. Desde que lo conoce, debe servirlo. ¿Cómo? Él le va a decir. A uno le va a decir cómo, a otro de otra manera, a uno con milagros, a otro con carismas, a otro con servicios naturales, vocacionales de la humanidad en el Espíritu. Ahora mire, el peligro es que nosotros solo nos quedamos en servir y no en adorar al Dios vivo. ¿Lo leo? Servir a Dios, al Dios vivo y verdadero. Quiere decir que cuando usted está adorando y la presencia de Dios es real por el Espíritu, usted está más que sirviendo, está ministrando delante del Señor. Hay el peligro de tener un Dios que no actúe. ¿Por qué? Dios es vivo, pero uno se puede apartar del Dios vivo. Puede uno tomar una dimensión rutinaria. Puede uno hacer de la religión una serie de ceremonias vacías, salvo, religioso, ceremonioso y vacío. ¿Cuánta gente, hermano, está perdiendo lo mejor del Evangelio por estar viviendo rutinas religiosas? Nosotros los cristianos en este Evangelio que se va a predicar a todos, si es que no le ha usado el Señor con un milagro. Cuando usted habla en lenguas, ese es un milagro carismático. Cuando usted interpreta lenguas, espíritu carismático, pero está usando el espíritu y es una pieza importante. Si es en el espíritu, es un don. Tocar el piano, porque si lo hace en el espíritu, es un don. Ahora, si lo hace en la carne, es una exhibición o es un oficio vacío. Pero hay algo más. No se trata nada más de orar, como lo estamos viendo, sino dice, esperando, verso 10, que del cielo venga Jesucristo. Esperando la parucía. Puede ser que el cristiano llegue antes que la parucía llegue antes que la muerte. Y entonces lo va a coger porque se lo va a llevar más arriba de las nubes. Ahora, ¿qué está usted esperando? ¿La muerte nada más? ¿La aparición del Señor? ¿O la gran tribulación?
ver cuántos están esperando la gran tribulación para ser irreprensible a la hora que se... Porque pone el Señor aquí, estemos esperando a su Hijo de la ira. Adora, sirve al Dios vivo, deja los ídolos, va detrás de la adoración en el Espíritu. Del día de Jehová, que es la gran tribulación y la tribulación. O los paganos al Evangelio. Así lo dice la Escritura. Pero los que le esperamos, los que anhelamos, los que queremos verlo venir por nosotros y nos consagramos, seremos arrebatados. Ahora, ¿cómo se consagra una persona? Dándose al Espíritu, andando en el Espíritu. Pero si alguien alcanzó el pecado, todavía tenemos que recurrirnos con el Señor para que cuando venga, porque nadie es impecable, y entonces nos levanta. Y le advierto una cosa: no importa si el creyente fiel muere 5 minutos antes que el Señor venga, o un día antes, lo va a resucitar, porque se lo tiene que llevar juntamente con los que estén vivos fieles, y transformados los vivos fieles y los muertos resucitados, subiremos para estar con el Señor para siempre. Amén. Entonces, ¿qué evangelio se va a predicar? ¿Aseguran a usted que el evangelio verdadero ya no tiene señales, sea milagrosas o de alguna notoriedad evidente? Le miente, porque las señales confirman el evangelio. Le voy a decir qué pasó con Cristo. Cristo vino, ¿qué verdades predicó? ¿Quién las predicará alguna vez mejor que él? Nadie. Sin embargo, esas verdades las confirmó con las señales que seguían a la palabra. Esa es la fórmula del evangelio. No se asuste usted de que haya quienes deformen el evangelio, diciendo que el evangelio solo es... No, el evangelio, además de ser palabra, sanidades, usted puede esperar lo que sea, sobrenatural o natural, por obra del Espíritu. Lo más grande que usted puede alcanzar ahora es a oír la palabra en remas del Espíritu, porque esa palabra no regresa vacía, lo cambia, lo deja inquieto hasta que la recibe, hermano. Voy a leer entonces, les quiero decir, dice Pablo, estoy leyendo una versión tal vez un poco diferente. No se quedó en palabras solamente, sino en manifestaciones del poder de Dios por medio del Espíritu, en obras abundantes. Y habla de su propia conducta. Dice, ustedes saben cómo nos comportamos entre ustedes. No estaba solo mostrando señales milagrosas, sino una conducta nueva, recta. Usted sabe, hermano, que los carismas, las sobrenaturalidades del Espíritu, no necesariamente
son sinónimo de santidad en la persona. ¿Cómo lo pudiéramos explicar? Hay personas que los usa el Señor, que los usa con sobrenaturalidades y no tienen una conducta agradable a Dios todo el tiempo. La iglesia que Pablo normalizó en el espíritu, una vida espiritual de fondo. Alguien me dijo, soy una burra para hablar a un profeta como Balaam. Y la burra no necesariamente fue convertida, ¿no? Pero demanda a la persona que no esté en santidad para que los frutos acompañen a los carismas. Yo siempre recuerdo que una persona, mire cómo es eso. No quiero decir con esto que no importa cómo viva, Dios se lo va a demandar. Estaban en una vigilia en Puerto Rico, necesitaban algunos fondos especiales y se los pidieron al Señor. Toda la noche, unos se durmieron, otros roncaron, otros solo se desvelaron y no recibieron nada, aparentemente. Entonces iban saliendo del local hacia la calle y encontraron a un borracho que dice que se les quedó mirando y como que empezó a contestarles como que había sido cristiano o era cristiano, pero en el vicio ahora. Lo tomó el Señor y lo usó, dándole la respuesta a todo lo que habían esperado en la noche. Y el borrachito siguió borracho y se fue. ¿Cómo interpreta usted eso? ¿Podrá Dios usar a cualquier? Claro, si Él es el dueño de todo. Con que usa espíritus malos para que su obra de Él, de Dios, cuaje en las personas. Usó un espíritu malo para reprender a Saúl. Mire este otro caso. Un hermano estaba con una necesidad en una casa de aquí de Guatemala. Esto ya no es de Puerto Rico. Y estaba derramando su corazón. Tenía una necesidad urgente. Y él acostumbraba pedirle al Señor con este evangelio que estamos diciendo. Otro día tenía que cumplir con ese compromiso. Amaneció él orando. Y allá por la madrugada tocaron la puerta. Por poco se la botan, hermano. Porque él no quería abrir. ¿Quién abre ahora la puerta en la madrugada? Pero al fin, ¿quién? Ábrame, le dijo alguien por ahí, al otro lado. Él sintió que había que abrir. Abrió y estaba un borracho, otro borracho. No el de Puerto Rico, este era otro. Y le dijo, mire, lo ando buscando por todos lados. Y se metió la mano en le traigo esto, cójalo. Dio la vuelta y se fue borracho. Era para suplir la necesidad. Yo no le estoy contando anécdotas para llenar el tiempo. Esto es cierto. Yo le preguntaba una vez al Señor en mis devociones, Señor, Jacob, tú lo seguiste para bendecirlo, para que dejara de ser malo, me dijo, porque fuera bueno. Entonces el Señor anda de todos nosotros que somos malos, para cambiarnos. El Señor en el avivamiento que viene va a usar a miles de personas
gente sencilla, gente iletrada, gente que se acaba de convertir, gente inclusive que ni siquiera se ha consagrado o puede ser que ni se haya convertido. Y los va a usar para poner señales. De la viuda de Sarepta dándole de comer. Acuérdense que era una pagana. No era del pueblo de Israel. Era una pagana. Usó una pagana para confirmar a su profeta. ¿Por qué no usó una viuda de Israel? El Señor lo explica después, dice, muchas viudas había en Israel, pero incrédulas. Y yo usé a la viuda de Sarepta para darle alimento a mi profeta. Como reclamándole, ¿por qué no hay alguien a creerme? Tengo que usar gente de afuera. Otro caso de la Biblia. Naamán. Había leprosos en Israel del pueblo de Dios y no se curaban. Y se curó Naamán, el Ciro pagano. Yo le aseguro a usted, hermano, que nosotros nos volvemos religiosos dentro de 4 paredes y creemos menos que muchos que están siendo tocados en la calle. Y vienen los de la calle y reciben milagros, prodigios, maravillas, y nosotros ni los vemos. Me contaban unos hermanos en la Argentina, cuando estaban en un avivamiento de esos que han tenido ellos, me contaron los hermanos pastores que ellos estaban estupefactos de ver las señales del Señor. Pero la señal que más le llamó la atención, me dijo ese pastor, mire, me dijo, y quiero que usted me lo explique, yo no tenía la explicación. Fíjese que en la carpa muchos cristianos de años no se sanaban, no había nada sobre ellos. Muchos hermanos lloraban pidiendo esto y pidiendo lo otro. Enfrente de la carpa habían unos bares, otra vez carpa. Dice que los borrachos de los bares de enfrente se metían a la carpa a recibir a Cristo. Algunos hasta se caían del banco donde estaban tomando, del impacto del poder de Dios. Y los de adentro de la carpa, fríos. Por eso me gusta mucho cuando aquella sirofenisa, que pagana, no era ni siquiera hebrea, supo que el Señor andaba por ahí, le salió al encuentro y se le olvidó que era pagana, se le olvidó que no era del pueblo de Dios, y le dijo, Señor, aquí me haces lo que yo te voy a pedir. Mi hija está endemoniada, le dijo. Y el Señor se le quedó mirando. Pero es que el pan de la liberación, el pan que yo cargo ahora, es primero para los hijos de Israel. Después va a llegar a ustedes, no es tiempo. No, le dijo, mi necesidad es hoy, no mañana. Tú me vas a dar algo porque yo sé que tú puedes. Sí, pero el pan es para los hijos. Señor, ellos no tienen hambre. No comen, ahí está el pan entero. No se lo comen. Yo tengo hambre. No me toca sentarme a la mesa y comerme el pan de los hijos. Soy una perrilla, porque así les llamaban a los gentiles. Pero esta perrilla se va a poner debajo de la mesa de los señores. Y las migajas que caigan me las voy a comer. Se volvió el Señor hacia sus discípulos. Les dijo, está. Y ustedes me oyen todos los días. Y esta es la primera vez que me oye. Así que los regañó. Mujer, le dijo, que te sea hecho
porque tienes una fe que admiro. Bueno, yo quisiera finalmente establecer que las señales no son el medio de conversión, son el medio de confirmación de la palabra que convierte. Puede ser que alguien haya venido por un milagro al Señor, pero lo va a convertir la palabra que el Señor le va a poner. Sin embargo, hermano, las señales confirman la palabra. Si no, el Señor no tenía por qué traer señales. Traía la palabra. Si solo fuera la palabra, solo la palabra. Si quieren la cogen y si no, me la devuelven y ya está. No, les digo, si no creen a mis palabras, van a creer a mis obras. Y empezó a hacer señales. Y muchos creyeron, dice. Yo no sé si está más proclive a creer por señales o por la palabra. De todos modos tiene que llegar a la palabra. Pero mire, hermano, las señales seguirán a la palabra. Así que usted aflíjase mucho del Espíritu, o las ha visto. Puede ser que usted nunca tenga un mensaje en lenguas. Puede ser que usted nunca de sus manos salga un milagro, porque no todos tienen el don de milagro, ni todos tienen el don de mensaje en lenguas. Pero usted tiene participación de alguna manera en la obra del Espíritu. Y si usted no lo hace, o no se está dando al Espíritu para que lo maneje a usted, o no tiene el Espíritu. Y si no tiene el Espíritu, no es de Cristo. ¿Se quiere examinar? Bueno, voy a hacer una pregunta sencilla. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo? ¿Cuándo lo recibieron? ¿Ah? ¿Cuándo? Cuando creímos. Como que el Señor había estado ahí. ¿Crees en mi hijo? Sí, Señor. Como le dijo aquel ciego, ¿verdad? ¿Crees? ¿Quién es el Señor para que yo crea? Yo, el que te dio la vista. Ah, creo, le dijo. Entonces entró el Señor. Vaya, él, porque tú le creíste. Pero le dice al Espíritu Santo: entra, Espíritu Santo, porque ahora este vaso es mío. Ya lo limpié con mi sangre. Ahora confírmame todo lo que mi palabra le ofrece. Y en la medida que creamos a la voz del Espíritu, voy a pedirle esta noche con esta pregunta: si usted sabe que tiene el Espíritu Santo, ¿no va a externar nunca a usted? ¿Para quiénes son dones? Para los que están en el cuerpo de Cristo. Y si usted es cristiano en el cuerpo de Cristo, un miembro en su cuerpo místico inútil. Si lo tiene ahí a usted porque lo quiere utilizar grave en un hospital. Pero un hermano muy orgulloso, acababa de venir del mundo, todavía no había botado esa cáscara, y lo llevan a ver al hospital personalidades cristianas, que sigas mejor, acompañe, etcétera. En eso llegó un hombre sencillo. Eso porque él me lo contó en la cabeza. De caites, no muy bien vestido, creo que no se había peinado saber cuántos días. Y le dijo: mira, yo ven. Le dijo: orá, pero rápido, entra rápido, ¿no? Estaban llegando sus amistades. Entró la persona esta, le puso las manos: Señor, como me dijiste que viniera, yo le pongo las manos, y quedé sano. Y salió corriendo, como le dijo que se apurara, salió corriendo.
Y aquel hombre que estaba ahí, en esa cama, sintió su sanidad. Y me dijo, por poco no lo dejo que ore. Y dice que después, como se había metido en el hospital sin pase, el portero lo andaba buscando. Allá lo andaban corriendo, pero ahora lo andaba corriendo el que sanó también, para ver quién había sido. Ya no lo volvió a ver más. Solo que se quedó sano. No mida usted por lo externo el vaso que Dios va a usar para mostrarle sus carismas. Saulo era muy orgulloso. Después, cuando se volvió Pablo, era muy humilde. Pero Saulo de Tarso era orgulloso. Y cuando el Señor lo botó en el camino de Damasco, como estaba viendo al Mesías allá arriba, dijo, debo valer yo mucho para que el Mesías haya tenido que tocarme. Entonces se fue a Damasco. 3 días, ciego y tembloroso, inútil, ayunó. Y digo, seguramente, como le mostró el Señor que iban a llegar a orar por él, para que fuera lleno del Espíritu. El Evangelio completo. Al haber dicho, si el Mesías me consiguió en el camino de Damasco, a saber a quién va a mandar del cielo que ore por mí. Lo menos el arcángel San Gabriel. Y toca la puerta un discípulo que ni el nombre dan. Así lo dan, Ananías. Sí lo dan, ¿verdad? Pero dice, un discípulo. Y entró Ananías con miedo porque todavía sabía que Saulo mataba. Y le dijo, Saulo, ¿qué estás haciendo? Estoy orando. Vaya. Entonces ya se acercó con más confianza. Fíjate, Saulo, que el Señor me habló y yo vi cuando tú caíste en el camino de Damasco. ¿Y quién te lo dijo? El Señor me lo mostró y me dijo que tú eras vaso escogido y que te pusiera las manos. Y lo vio de pies a cabeza, un discipulito, hermano. Tal vez no de los caites del hermanito el otro. Bueno, ore por mí, pues. Se sintió un poquito frustrado. Yo creí que un ángel de 6 alas iba a venir. Bueno, Ananías se hincó, le puso las manos, fue sano de los ojos y fue lleno del Espíritu. Yo quiero repasar. ¿Ya te convertiste? Dígame y levante su mano. ¿Se convirtió? ¿Ya usted ha conocido los dones del Espíritu? ¿Los ha ejercitado? ¿Más de alguno? ¿De veras? Levanten la mano los que han ejercitado dones. Caramba. ¿Está usted? ¿De veras? No se ha apartado de Dios vivo, ¿verdad? Muy bien. ¿Está usted esperando la parucía? ¿O descuidado? ¿Preparado? Entonces, aunque se muera, lo va a levantar el Señor. Y si está vivo, le va a dar el privilegio de no conocer la tumba. Y lo levanta para
que nosotros ministremos ya inmortales o ya exaltados sobrenaturalmente, para que este evangelio sea predicado en todo el mundo, porque no puede venir el fin del mundo antes que el evangelio sea predicado a todas las naciones. Lo leímos, ¿verdad? Y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo. Y usted es parte de ese avivamiento. Vamos a ministrar. ¿Quiere usted participar? Sea con dones sobrenaturales o naturales, pero que Dios lo use en el Espíritu. Y cuando lo use en el Espíritu, estará cumpliendo la misión para la cual ha sido llamado, elegido entre millones. Vamos a ministrarle. Él no tiene preferencia, Él no tiene sino que la gracia para cada uno. Y lo que Él desea es que tú y yo nos entreguemos